Buenas tardes, mi nombre es Karina Andrea Rivera, soy del grado 10º y les vengo a hablar con una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen u fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de la página o al final del texto. Como en otros estilos, la cita ofrece informaciones sobre el autor y el año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Básicamente, hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual o parafrasea, para la cual se relevan el número de palabras citadas para configurar la cita, como se verá a continuación. Podemos observar la cita textual. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras, debe insertarse en el medio de nuestro texto. En este caso, tenemos una cita con énfasis en el autor, por lo tanto, la citamos primero con el apellido y el año del texto citado, seguido de una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Ejemplo: afirma, concluye, nos dice, etc., seguido de la cita textual y finalmente, entre paréntesis, el número de página. Elementos: apellido del autor, solo el primer apellido o el apellido más conocido. Año del texto citado, entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado. Cita, entre comillas, dobles se transcribe el texto a citar. Páginas, al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro al artículo que fue citado. Aquí podemos ver otra cita. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras, se debe insertar en el medio de nuestro texto. En este caso tenemos una cita en énfasis en el texto, por lo tanto, lo citamos primero el texto entre comillas y después de este apellido, año y páginas separadas por comas y encerradas entre paréntesis. Se finaliza con un punto seguido. Elementos: la cita, entre comillas, doble se transcribe al texto a citar. Datos de la cita. Este elemento contiene primero el apellido del autor, el primero o más conocido. Segundo, el año en que se publicó el texto citado y tercero, la página donde se encuentra al fragmento citado. Estos tres elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis. Vamos a ver otra cita. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras, se debe citar aparte de nuestro texto y con sangría, 5 espacios. En este caso tenemos una cita con énfasis en el autor, por lo tanto, antes de comenzar la cita ponemos el primer apellido del autor o el más conocido, seguido del año de la publicación entre paréntesis, y después una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Ejemplo: afirma, concluye, nos dice, etc. Finalmente, en un párrafo aparte podemos nuestra cita textual sin comillas, terminada con un punto y la página citada. Elementos: el apellido del autor, el primer apellido o el apellido más conocido. Año de texto citado, entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado. Cita, sin comillas, en un párrafo aparte, se transcribe el texto o citar, finalmente con punto. Página, al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue citado. Nota, en el caso de que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto, se debe poner
las siglas SF en vez de año en la cita en el texto. En la referencia, en vez del año, se debe poner sin fecha. Aquí vemos una cita basada en el texto. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras, se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría, 5 espacios. En este caso, tenemos una cita con énfasis en el texto, por lo tanto, primero ponemos un párrafo aparte, nuestra cita textual sin comillas, terminada con un punto y después de este el apellido, año y páginas separadas por comas y encerradas entre paréntesis los elementos. Cita sin comilla en punto, párrafo aparte se transcribe el texto o citar. Finaliza un punto. Datos de la cita. Este elemento contiene primero el apellido del autor, el primero o más conocido. Segundo, el año en que se publicó el texto citado. Tercero, la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos 3 elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis. Nota: en el caso de que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto, se debe poner las siglas SF en vez del año en la cita en el texto. En la referencia, en vez del año, se debe poner sin fecha. Las citas parafraseas. Elementos: apellido del autor, seguido por coma y año de la publicación. Todo esto entre paréntesis. Ejemplo, entre paréntesis roja, coma, 2013 cierra. Basada en el texto. Reglas según cantidad de autores. La cita debe crearse dependiendo del número de autores, como se describe a continuación. 2 autores. Dependiendo del lenguaje del artículo o documento, se debe usar la I latina o la I en inglés, respectivamente, para unir los nombres de los autores. Cita textual. Gutiérrez y Rojas, 2013. Cita parafraseada. Gutiérrez y Rojas, 2013. 3 o 5 autores. En este paso, la primera vez que se hace la cita se debe escribir todos los apellidos de los autores. Después, solo se debe citar el primer autor y se debe agregar et al. Cita textual. Castiblanco, Gutiérrez y Rojas, 2013. Punto. Abre paréntesis, 3 puntos, cierra. Castiblanco, et al. Punto, abre paréntesis, 2013. Punto. Cita parafraseada. Abre paréntesis. Castiblanco, Gutiérrez y Rojas, 2013, cierra paréntesis. Punto. Abre paréntesis. 3 puntos, cierra paréntesis, abre paréntesis. Castiblanco, et al. Punto, 2013, cierra paréntesis. Siempre se cita el apellido del primer autor, seguido de et al. Cita textual. Rojas, et al. Punto, abre paréntesis, 2013. Cita parafraseada, abre paréntesis, Rojas, et al, punto, 2013, cierra paréntesis. Anónimo. Cuando el autor es anónimo, se debe colocar anónimo seguido de, entre comillas, la coma y el año. Cita textual, anónimo 2013. Cita parafraseada, entre paréntesis, anónimo, 2013, cierra punto. Autor corporativo. La primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución o corporación seguido de su sigla, coma. En las siguientes referencias basta con citar las siglas. Cita textual. International Business Machines IBM 2013. IBM 2013. Cita parafraseada. International Business Machines IBM, 2013. Abre paréntesis, IBM, 2013. Gracias.